Unos gran saludos a todos. Es un honor estar teniendo la oportunidad de presentar aquí hoy. Y bueno, me confirmas, Tito, que ya tenemos la presentación lista. Okay, just before I start the presentation, I want to give it some context. The presentation you're going to see is one of the last presentations we give on a training course. Un poquito de contexto sobre esta presentación. Esta es la última presentación que se les da a los bomberos alumnos durante su entrenamiento sobre este tipo de temas. So, to give you a little bit of background, Dublin, if you take a look, has only started to become a city with taller buildings. And what I would like to point out is the number of cranes in the background there, showing the amount of building that's going on. Para dar también un poquito más de contexto, la ciudad de Dublín últimamente ha tenido una expansión en lo que es la construcción, y la imagen, se puede apreciar en esta imagen la cantidad de grúas que hay, mostrando que continuamente se está construyendo ahora y está entrando a tener más y más construcciones de altura. So, Dublin Fire Brigade were pretty good at putting out ordinary fires, and when the city started to change, we're like every single fire brigade in the world, is that we're playing catch up, and we're trying to catch up with the changes in the built environment. John dice que la brigada de Dublin ha tenido una buena competencia para tratar los incendios comunes y corrientes, y claro, de repente los edificios han cambiado, y lo que han estado haciendo por unos años es tratar de están yendo detrás de lo que es el desarrollo, ¿no es cierto? Tratando de alcanzar los nuevos desafíos. So the question, and the question that applies to all of us, not just Dublin Fire Brigade, is that the relevant question is not simply what shall we do tomorrow, but rather what shall we do today in order to get ready for tomorrow. Y la gran pregunta aquí, no solo para Dublin, sino que realmente para todos los cuerpos de bomberos en el mundo, es que la pregunta relevante no es solamente saber qué es lo que vamos a hacer mañana, sino qué es lo que debemos hacer hoy en orden de estar preparados para mañana. So the very first question then really is, what is a high-rise building? La primera pregunta entonces es tratar de definir qué es lo que es un edificio de altura. So Dublin Fire Brigade, and I was the project lead, we started to research what is a high-rise building so that we could actually work out the best way to deal with them. Entonces se comenzó un proyecto de investigación dentro del cuerpo de bomberos de Dublín, tratando de definir cuáles son las problemáticas del tema, y hacer un curso, todo un programa de entrenamiento sobre esto. So the SOG phrase there stands for Standard Operational Guidelines, and part of our research was to analyze every country's standard operational guidelines that we could lay our hands on. Bueno, la terminología SOG en inglés significa las guías de operaciones estándares, y lo primero que se hizo fue mirar las guías de operaciones estándares internacionalmente, qué es lo que había en otros países sobre el tema. So the big thing that actually stood out to us was that very, very few, if any, of the SOGs or manuals that we could find ever discussed anything other than a fire in a high-rise building. They didn't really talk about any more detail than that.
Y realmente lo único que se podía ver en esas rutinas era que se nombraba los edificios de altura, incendios en ellos, pero nada específico de cómo tratarlos, nada concreto. So having studied all of the available literature, we developed some core principles, in other words, the foundation of all of the tall and complex operations or high-rise firefighting operations that we were going to do. Entonces, basado en la información que lograron adquirir, se establecieron principios específicos para edificios complejos y de alturas, para operaciones en edificios complejos y de altura. So before I dive into tactics, I'm now going to describe the actual core principles or physical tactics and techniques and strategies that we hold very close to our approach to fighting fires in these buildings. Entonces, antes de empezar a hablar de las tácticas, sino que va a definir cuáles son esos principios específicamente. So, the first one is the concept of rapid intervention. And what I mean by this is to speed up the time it takes for us to arrive at the fire and get up that building and start to get emergency operations happening. The reason why this is important is because of a concept called reflex time. Reflex time means that in some situations, it can take longer to go up the stairs and start firefighting than it did to drive to the fire from the station to that building. Okay. El primer punto es una intervención rápida, y a lo que se hace alusión aquí es no es solamente el tiempo de la estación hasta el edificio, sino que es todo el tiempo hasta que ya se puedan comenzar las operaciones tácticas, o sea, combatir el incendio en sí. Y lo que se han dado cuenta es de que en ciertas situaciones solamente el hecho de subir las escaleras hasta el piso necesario puede tomar tiempo, y parte de esto también trata de tratar el tema de tener lo que se llama el tiempo de reflejo, o sea, tener esto como un reflejo ya entrenado en los bomberos. The second core principle is protecting the occupant's means of escape. In other words, there's many times that the work that the fire service does actually causes smoke to spread. I'm sure Michael Reich mentioned this. So our second core principle is making sure that the means of escape, the corridors and the stairs, stay clear of smoke so that people can self-rescue. El segundo punto es proteger las vías de escape de los ocupantes, siendo esto una prioridad porque mucho del trabajo que los bomberos hacen en los edificios pueden hacer que se entre humo, ¿no es cierto?, en este tipo en las rutas de escape, algo que fue nombrado en la presentación de Michael Reich hace unos días atrás. Y entonces es una prioridad mantener la seguridad de las rutas de escape. Core principle number 3 is the concept of simultaneous fire attack and phased evacuation. In many engineering concepts for tall buildings, the concept of people staying in the building, except for the apartment that's on fire, it's a common approach. Now, what we have found in Dublin from looking at our own buildings, which we don't have a lot of confidence in terms of how well they're built, and looking at tragedies like Grenfell, we don't work with the stay in place principle. So a core principle for us is the concept
of attacking the fire and starting an evacuation of that building as soon as possible. El tercer punto es el hecho de ataque contra incendio y evacuación en fase simultánea. Una de las tácticas que ha habido, por ejemplo, que hay en Inglaterra y en muchos países en edificios de altura, es que la táctica de incendio es de que la gente se quede en su departamento, y solamente se evacúa el departamento donde está el incendio, y el resto se queda ahí porque el edificio está diseñado de esa manera. En Dublín no se trabaja de esa manera, no confían en el diseño de los edificios, de que mantengan las barreras de incendio y que tanto llamas como humo se propaguen en el edificio. Por eso es muy importante de que simultáneamente de hacer el ataque, que también se empiece la evacuación. O sea, a lo contrario de lo que se hizo, sorry, John, a lo contrario de lo que se hizo en el caso de la torre de Grenfell.